No se me ocurre ningún otro lugar donde compartir mi historia, pero la gente necesita saber, lamentablemente, mi historia no comienza de forma diferente a la de la mayoría de las demás. Fue un día normal y corriente. Hasta que no lo fue, el sol estaba bajo cuando comenzamos el día, los tres, yo, mi esposo Dom y su mejor amigo Tyler, habíamos decidido llamar al trabajo para avisar que estábamos enfermos y hacer un viaje de pesca a mitad de semana. Finalmente había llegado la primavera y me desperté ese día para mirar el océano, era plano como el cristal, brillante como diamante sin un pico blanco a la vista. El cielo estaba vacío de nubes y no había suficiente viento para siquiera apartar mi flequillo de mis ojos soñolientos. Me dejé caer en la cama junto a mi marido, Tom. Supongo que, por mi expresión, se dio cuenta de que tenía intenciones maliciosas. No me costó mucho convencerlo, ya se estaba recuperando de un dolor de espalda por haber trabajado horas extras el fin de semana y, como le aseguré, se había ganado un poco de descanso y relajación. No podíamos olvidarnos de su mejor amigo, Tyler. Nunca lo dejaríamos solo mientras pasábamos el día descansando en el barco, con cervezas en la mano y cañas en el agua. Solo nos llevó unos 30 minutos empacar los autos y, lo más importante, la hielera antes de conducir hacia el puerto, con la música a todo volumen y los teléfonos apagados. Pronto estábamos navegando hacia nuestro lugar favorito, Gaptoad Rock. Se trataba de un conjunto de dos pilares de piedra que sobresalían del agua y estaban conectados a una larga zona de arrecife. Parecían un par de dientes de conejo torcidos, de ahí el nombre, y en su día habían sido el hogar de una colonia de lobos marinos. Sin embargo, cuando estábamos preparando el barco escuché a uno de los guías turísticos lamentarse de que no se habían visto focas durante algún tiempo. La mayoría simplemente asumió que se habían ido, otros en la marina lo negaron vehementemente y afirmaron que algo en el agua los estaba atacando. Tyler, Tom y yo estuvimos de acuerdo. Lo más probable es que los estuvieran cazando tiburones. Fue el consenso general y algunos pescadores se jactaron con entusiasmo de que serían ellos los que regresarían con un pointer blanco, con la panza llena de focas peleteras. Pero como no había habido avistamientos de tiburones durante más de un mes, me decepcioné cuando llegamos a Teet y no vi ninguna foca. Mi marido, dándome la primera bebida del día como consuelo, intentó animarme mientras cebaba mi caña, sonriéndome y entrecerrando los ojos por el sol. Quizás atrapes un tiburón en lugar de eso, bromeó. Siempre optimista, afirmó que menos focas significaban más peces para nosotros. Durante unas horas nos relajamos en el barco, hablando de todo y de nada mientras nuestro altavoz sonaba con mi lista de reproducción de los 90 como banda sonora de fondo. No hubo nada fuera de lo normal, bebimos, hicimos bromas y Tyler compartió un poco demasiado sobre sus actividades con su nueva novia. Las cosas solo se pusieron raras cuando sentí un tirón fuerte en mi caña. Supe inmediatamente que algo no estaba bien, la forma en que tiraban de la línea era demasiado brusca, muy abrupta. Un tirón y luego absolutamente nada. No quedó ni una onda en el agua. Fruncí el ceño y me levanté para moverme hacia el costado del bote, subiendo mis lentes polarizados por mi nariz para poder ver mejor a través del agua. Al principio pensé que me había enganchado en el arrecife que encallaba el Teet, pero me había asegurado de no lanzar tan cerca de las rocas. Había perdido una buena docena de señuelos en viajes anteriores y sabía que debía evitarlos. Sentí un segundo tirón y tuve que apoyarme contra el bote por un segundo. Era tan fuerte que casi pierdo la caña por la borda. Planté los pies y comencé a tirar hacia atrás, la caña casi se dobló sobre sí misma y pensé que se iba a romper al curvarse hacia el agua. Hice una mueca mientras tiraba contra la gran fuerza, la línea permaneció tensa, como si estuviera congelada en su lugar en el océano, la línea no tenía holgura y el carrete no se movía en absoluto. De repente se escuchó un sonido terrible, ni siquiera sé cómo describirlo, pero fue suficiente para que dejara caer la caña y me tapara los oídos. Era como si se tratara de una cacofonía de todos los sonidos horribles que había oído en mi vida. El agudo sonido de la alarma de un coche, el crujido de un metal, un avión que rompía la barrera del sonido y clavos que golpeaban una pizarra, todo combinado en uno. Miré a mi alrededor para intentar ver la fuente del ruido. Mi caña estaba colgando por el costado del barco y el agua todavía estaba cristalina. Tom y Tyler se comportaban de manera extraña, era como si no estuvieran escuchando lo que yo estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en el agua, sus espaldas rígidas. La vista hizo que se me erizara todo el vello de los brazos y, apretando los dientes, me levanté para ir a ver cómo estaban.
Ninguno respondió a mis llamadas, solo se quedaron mirando el agua congelados, sus líneas tensas como si las mías hubieran estado hundiéndose en la oscuridad. El ruido llenaba mi cabeza, tan fuerte que no podía pensar en nada más que en lo mal que se sentía todo. Como todo mi cuerpo gritaba por el ruido que necesitaba salir. Intenté apartarlos del borde del bote, que ahora comenzaba a avanzar lentamente hacia el lado izquierdo, siguiendo la misma dirección que sus líneas. Intenté gritar sus nombres, las lágrimas me nublaban la vista mientras exclamaba que estaban llevando la broma demasiado lejos, que tenía miedo y que debían detenerse. Vi cómo mi caña se deslizaba por el borde y se hundía en el agua, y cuando Tyler empezó a meter la mano en el agua, cuando estaba seguro de que mis tímpanos iban a estallar con el sonido, finalmente se quedó en silencio. Entré en acción, arrebaté el cuchillo de nuestra estación de cebo antes de mirar hacia el agua. De la oscuridad surgió un brazo gris moteado, al final había un puño con garras que agarraba el hilo de pescar trenzado de Tyler. En un ataque de pánico, corté la cuerda y empujé a los dos hombres para que se alejaran del costado del bote. Tuve que hacer uso de todas mis fuerzas para obligarlos a levantarse de sus pies anclados y los dos cayeron hacia atrás cuando las dos cuerdas se aflojaron. El bote se enderezó violentamente y yo habría perdido el equilibrio si no me hubiera agarrado de una de las manijas del costado izquierdo del bote. Pensé que debía haber visto algo, tal vez no había bebido suficiente agua, tal vez había escuchado demasiado en la marina cuando los pescadores hablaban de monstruos alrededor de los dientes, tal vez había estado al sol demasiado tiempo. Agarrando el cuchillo, miré hacia atrás por encima del bote y esta vez vi más de la criatura. Sus ojos eran negros y brillantes, con dientes puntiagudos y una sonrisa enfermiza. Me miró fijamente. Su cabeza parecía tener forma humana, con el pelo mojado pegado al cuero cabelludo azul/gris. No tenía orejas, pero sí los hombros y el torso de una mujer. La parte inferior del cuerpo era la de una mujer desnuda normal, si no fuera por las escamas blancas y brillantes que destellaban como un arco iris a la luz. De cintura para abajo, desapareció en las profundidades y juro que el agua a su alrededor era más oscura de lo que jamás había visto, una capa abisal negra que envolvía el resto de la monstruosidad. Vi cómo el agua alrededor de su cabeza se movía cuando abrió la boca y respiró hondo, y luego volvió a oírse el ruido. Me costó mucho no taparme los oídos y agacharme para alejarme del sonido. Y una vez más, Tyler y Don se pusieron de pie y caminaron hacia el agua. Agarré sus brazos, pero ambos eran más fuertes que yo y fácilmente lograron pasar a mi lado. Miré fijamente a los ojos de mi marido, que normalmente eran brillantes y azules. Eran grises, fríos y vacíos. Los ojos de un completo desconocido, fijos en el horizonte. Cuando miré hacia atrás, Tyler estaba inclinado sobre el costado del bote, con su rostro a solo unos centímetros de la superficie. La imagen fue suficiente para obligarme a actuar y lancé mi mano por el costado, cortando violentamente el agua con el cuchillo. Sentí que el cuchillo hacía contacto con algo, el tirón de la resistencia antes del deslizamiento limpio de la hoja contra la carne. El ruido se detuvo instantáneamente en ese momento, rompiendo cualquier hechizo que se hubiera apoderado de los hombres. Agarré a Tyler por el cuello y lo aparté de un tirón, mirando hacia un lado mientras la criatura me devolvía la mirada, una delgada línea estaba tallada en su mejilla. Ambos estaban aturdidos y confundidos cuando me alejé de ellos, solté el cuchillo y corrí para encender el motor antes de poner el bote a toda velocidad lejos de Gap Toad Rock. Me preguntaron cuál era mi problema, por qué tenía tanta prisa y por qué había dejado que sus cañas se cayeran al mar. No se me ocurría ninguna manera de explicarles lo que había pasado y, al parecer, ellos no habían estado al tanto de nada. Lo único en lo que podía concentrarme era en alejarme de ese lugar. Ha pasado una semana desde entonces, y traté de compartir esto con ellos. Tyler se rió de mí y Don me preguntó si todavía estaba tomando mi medicación, con una sonrisa mansa y comprensiva en su rostro. Quería olvidar lo que había visto. Quería atribuirlo a la deshidratación o a una insolación. Pero ayer fueron a pescar sin mí. Prometieron que se mantendrían alejados de Gap Toad, pero no han regresado. No sé por qué a mí no me afectó como a ellos, pero espero que funcione a mi favor. Estoy escribiendo esto desde un barco alquilado y creo que dejaré mi teléfono en el puerto deportivo una vez que publique esto. No lo necesito conmigo, sé que la policía no puede ayudarme. Esta vez he añadido un arpón a mi patético arsenal y espero que esta cosa, sea lo que sea, pase algún tiempo jugando con su comida, por el bien de Dom y Tyler. Deséame suerte, supongo, y mantente alejado de Gap Toad Rock.